Hola amigos. Me imagino que ahora ya, definitivamente los ciudadanos de los países de la OTAN nos hemos enterado oficialmente, que esta organización nos ha metido en una guerra con Rusia. ¿Habrá algún tipo de reacción popular? Yo francamente lo dudo, porque en las psiquis en el jardín de Borrell, está instalado el convencimiento de que la OTAN es invencible. Y que siempre gana guerras sin alterar mucho nuestras vidas porque son guerras lejanas, donde solo sufren las poblaciones atacadas por la OTAN. Pero esta guerra ya no la pueden disimular más con el eufemismo de que es una guerra entre Rusia y Ucrania. Ya es hora de que las poblaciones masivamente sepan que esta guerra es entre la OTAN y Rusia, con todas sus consecuencias. Ya lo han comunicado oficialmente desde Ucrania. El ministro ucraniano de Defensa dijo ayer lo siguiente: estamos cumpliendo la misión de la OTAN. Alexei Reznikov asegura que Kiev está defendiendo al mundo civilizado contra Rusia y los políticos occidentales lo entienden. En una entrevista concedida a un canal de televisión local, el alto funcionario afirmó que anteriormente los políticos occidentales sonreían al oírlo, pero ahora sus homólogos le dicen: entendemos que ustedes están defendiendo al mundo civilizado, a Occidente. Ustedes son un verdadero escudo de la civilización. Estamos cumpliendo la misión de la OTAN sin que se derrame su sangre, derramando nuestra sangre, por lo que Occidente debe gastar sus armas, declaró Reznikov. La ayuda militar asignada a Ucrania por los países occidentales desde el inicio del conflicto con Rusia en febrero de 2022, ya supera los $40.000 millones, y cerca de la mitad procede de Estados Unidos. Según datos del Instituto para la Economía Mundial de Kiel, Alemania. La cifra no incluye la asistencia económica y humanitaria proporcionada paralelamente por Occidente al país eslavo. Más de 50 países han unido fuerzas para ayudar a Ucrania con los suministros militares en el llamado formato Ramstein, del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania. Este mismo viernes, Washington anunció el desembolso de un nuevo paquete de ayuda militar a Kiev y sus aliados del flanco oriental de la OTAN por valor de $3.750 millones. La misma jornada, Alemania reveló que suministrará a Ucrania alrededor de 40 vehículos de combate de infantería Marder, en el primer trimestre del año. Y así uno por uno todos los países de la OTAN. Por su parte Rusia ya lo sabe hace tiempo, y las declaraciones del ministro ucraniano solo lo confirma oficialmente, y el primer vicejefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal rusa, Oleksiy Chepa, comentó las palabras del jefe del Ministerio de Defensa de Ucrania Oleksiy Reznikov, de que el personal militar ucraniano está llevando a cabo la misión de la Alianza del Atlántico Norte. Como explicó el diputado en una entrevista con RIA Novosti, Kiev reconoció de facto la intervención del bloque militar en el conflicto. La OTAN está peleando con Ucrania, mientras que el pueblo ucraniano está engañado, dijo Chepa. Según él, el Occidente colectivo encabezado por Washington, se preparó desde hace mucho tiempo para este enfrentamiento. También subrayó que una operación militar especial es una medida obligada de Moscú para proteger a la población civil en los territorios orientales. En este punto todas las expectativas se centran en la posible ofensiva rusa después de las fiestas, y una vez de que ya es oficial que la guerra es entre la OTAN y Rusia. Ahora mismo la batalla principal está en Bakhmut, donde Zelensky recibió la orden por parte de la OTAN de contener al ejército ruso a toda costa, sin importar las vidas de ucranianos que cueste. Y las noticias que llegan del frente, son, que el asentamiento de Soledar, un punto clave para la ofensiva sobre Bakhmut, ya ha sido tomada por los rusos. Según los analistas, el avance de las Fuerzas Armadas rusas en Soledar derribará la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente de Donbass. En la mañana del 6 de enero, se recibió información de corresponsales militares rusos de que unidades de la Wagner, y las fuerzas aerotransportadas rusas, habían atravesado las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Soledar. La información también se transmitió en los canales de Telegram ucranianos. Se informó que los combates estaban ocurriendo en el área de Krasnopolievka. Por la noche, comenzaron a llegar informes de que el centro de la ciudad estaba bajo el control de unidades rusas. Esto era de esperar, ya que, por regla general,
La defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania siempre está más saturada en las afueras de los asentamientos. La toma de Soledar abre el camino al cerco de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Bakhmut. El canal de Telegram Viento del Sur aclara que la Brigada de Asalto de Montaña Separada 128 de élite de las Fuerzas Armadas de Ucrania se retiró de sus posiciones. Y la reserva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la Brigada de Tanques 17, que llegó hace un par de semanas, no pudo tapar el agujero entre Soledar y Bakhmut. Han sido interceptadas conversaciones de mercenarios polacos en Mariinka, que hablan de que sufren grandes pérdidas. Antes de las vacaciones de Año Nuevo, el comando ucraniano transfirió más de 120 mercenarios de Polonia desde la región de Kharkov a la ciudad de Mariinka cerca de Donetsk. Esta sección del frente se considera una de las más difíciles, por lo que las Fuerzas Armadas de Ucrania necesitan urgentemente la ayuda de especialistas extranjeros allí. Daniil Levsonov, jefe del servicio de prensa de la República Popular de Donetsk con el alias de Godwin, habló sobre esto el 4 de enero en una entrevista con el canal de Telegram. El orador dijo que como resultado del impacto del fuego activo de las fuerzas rusas, las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron pérdidas significativas. Al mismo tiempo, solo quedaban 28 mercenarios polacos en las filas. Como evidencia, citó extractos de intercepciones de radio traducidas de conversaciones polacas, que compartían entre sí la situación operativa que los rodeaba. Comandante, está lleno de cadáveres, todo apesta. No podemos respirar, vomitamos. ¿Cómo puedes pelear? ¿Cuando vomitas todo el tiempo? No quiero dormir junto a ellos en ningún otro lugar, están en todos los lados, dijo un polaco. Otro polaco informó al comandante que no entendía dónde estaba, todo alrededor está destruido ardiendo, y prácticamente no hay dónde esconderse. Un tercero aseguró que poco a poco se fue acostumbrando al monstruoso hedor de los cadáveres de los soldados ucranianos que se apilan cerca. Otro polaco gritó que los ucranianos abandonaron sus posiciones por la noche y huyeron, pero los polacos no fueron advertidos. Después de eso, los polacos sufrieron grandes pérdidas y apenas lograron escapar algunos. Es por eso que la guerra seguirá escalando mientras Ucrania ponga a los muertos. Pero como las protestas por el deterioro de la situación económica empieza a provocar movilizaciones en las calles europeas. Los políticos de la Unión Europea querrán taparlo, involucrándose cada día más en la guerra, y mandando el mensaje de que el culpable es Putin, y hay que luchar contra Rusia. De hecho, las protestas de los chalecos amarillos vuelven a Francia. En Francia, hoy sábado 7 de enero. Se realizarán nuevas acciones de los chalecos amarillos, un movimiento de protesta que se originó en el país en octubre de 2018. Los chalecos amarillos es uno de los mayores movimientos de protesta en Francia en los últimos años. Surgió espontáneamente en el otoño de 2018, cuando los activistas bloquearon las carreteras, y la organización de las acciones se llevó a cabo en gran medida a través de las redes sociales. El motivo de las acciones fue el aumento de los impuestos sobre el combustible, y el símbolo principal es un chaleco señalizador de color amarillo fluorescente, que, según la ley, debe estar en todos los automóviles. La mayoría de las acciones ocurrieron los sábados, y las consignas se convirtieron gradualmente en antigubernamentales, además de las demandas económicas y la reducción de los precios de los combustibles. Los activistas exigieron la renuncia del presidente Emmanuel Macron. En París y otras ciudades importantes, las manifestaciones solían ir acompañadas de violencia y destrucción. El tercer sábado de protestas, el 1 de diciembre de 2018, según la policía, 136.000 personas salieron a las calles del país. En los Campos Elíseos ese día, los manifestantes quemaron autos y se enfrentaron con la policía. El famoso Arco de Triunfo, uno de los símbolos de París, sufrió graves daños. Las escenas de violencia policial no atrajeron menos la atención de los medios. Las fuerzas del orden usaron gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes. Uno de los líderes informales del movimiento, Jerome Rodríguez, perdió un ojo.
El caso del uso incorrecto de medios especiales contra los manifestantes llegó incluso al Consejo de Estado de Francia. Los chalecos amarillos lograron obtener importantes concesiones del gobierno, como señala Le Monde. Las autoridades destinaron unos 17.000 millones de euros para ayudar a los pobres y recortar impuestos a la clase media. Al mismo tiempo, los chalecos amarillos nunca se convirtieron en un movimiento político completo, aunque los líderes de muchos partidos apoyaron las demandas de los manifestantes. Con el inicio de la pandemia en 2020, las acciones se detuvieron y después de eso no recuperaron su escala anterior. Las demandas de los manifestantes son la lucha contra la inflación, nuevas medidas de apoyo a la población y el rechazo a la reforma de pensiones. Le Parisien escribe que los activistas también se oponen al uso frecuente por parte del gobierno del artículo 49.3 de la Constitución francesa, que permite que el gobierno apruebe una ley sin debate entre los parlamentarios y una votación en la Asamblea Nacional, y la primera ministra Elisabeth Borne la ha utilizado 10 veces desde septiembre de 2022. Ante estos acontecimientos en Ucrania vuelven a agitar el fantasma del ataque nuclear ruso. El representante de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Andriy Cherniak, dijo que supuestamente hay portaaviones nucleares terrestres, aéreos y marítimos en Bielorrusia y Crimea. Señaló, aunque sin detalles, que la inteligencia militar ucraniana está monitoreando de cerca los movimientos de las armas nucleares rusas, en particular, de nivel táctico, y se sabe dónde están. Estamos hablando de barcos, submarinos, aviones y sistemas terrestres que pueden atacar con armas nucleares, dijo el orador. Otro representante de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Andriy Yusov, dijo anteriormente que Rusia podría usar armas nucleares en Ucrania y asustó al mundo con el último paso. Es muy extraño ver información sobre el movimiento legal de equipo militar ruso desde el lado ucraniano, dijo el analista político Andrei Gusi. Según él, hay 3 opciones. La primera. Es probable que las palabras de Andriy Cherniak simplemente no se correspondan con la realidad y sirvan para crear ruido informativo. La segunda opción es que se pueden desplegar equipos y armas nucleares en Crimea legalmente, y la inteligencia de Occidente funciona transmitiendo datos a los ucranianos. La tercera opción es que se han colocado armas y esto no está oculto por los militares rusos. Esto se hace conscientemente, como una especie de acto de intimidación. Las 3 opciones conducen a un pensamiento: pronto se perfila un punto de inflexión en la confrontación con Occidente, señala Andrei Gusi. Pero inicialmente debe comprender que los ejercicios y la transferencia de armas militares, incluido el arma nuclear, se llevan a cabo regularmente en el territorio de Rusia, incluida Crimea, algo que Rusia tiene todo el derecho de hacerlo, ya que Crimea es territorio de Rusia. Sin embargo, el miedo a las armas nucleares tácticas rusas por parte de Ucrania y Occidente es bastante comprensible. El equipo y los mercenarios suministrados por Europa y Estados Unidos en caso del uso de armas nucleares tácticas no tendrán ningún sentido, concluyó el politólogo Andrei Gusi. A su vez, el investigador internacional George Ripper ve 2 razones para tales declaraciones de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Hay un fracaso de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Soledar, en Occidente, y ya están diciendo que dejarán de dar más dinero, y Kiev necesita asustar a los ucranianos y al mundo con una historia de terror sobre un ataque nuclear, que ya se acerca a Ucrania. O las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen miedo de esta huelga de robo. De hecho, la Federación Rusa transfirió ojivas y portaaviones especiales a Crimea, lo que tiene todo el derecho a hacer, ya que es parte de su territorio y de Bielorrusia, en el marco del Tratado de la Unión y los acuerdos sobre el rearme del Su-24 para llevar armas nucleares tácticas. El experto también señaló que de manera similar, Estados Unidos mueve sus portaaviones por su territorio y también almacena armas nucleares en países de la OTAN. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.